Hoy cerramos este ciclo y bueno, qué mejor colofón, una conferencia en torno a la figura al paisano Hernán Cortés. Una conferencia que lleva como título El mito de Cortés. Para dicha conferencia contamos con la presencia de don Iván Vélez Cipriano, al cual lógicamente quiero mostrar más sincero agradecimiento por su disposición a acompañarnos en esta semana cultural de forma totalmente desinteresada. Y bueno, para hacerlo disfrutar, como estoy convencido que lo va a hacer de una nueva conferencia, y digo nueva porque habremos escuchado muchas conferencias, seguro, y sobre el Hernán Cortés, muchísimas. Pero además de ser un tema que debemos sentirnos orgullosos siempre de tratar y de abordar, también creo que siempre acabamos descubriendo un poquito más de ese personaje, de Medellín, que en muchos casos pues suscita tanto admiradores como detractores. En este caso, ya adelanto para que nadie se quede asuste, estamos hablando de un planteamiento totalmente desde la posición de un admirador de la figura de Hernán Cortés, que va a resaltar lógicamente en este caso lo que fue la gesta, lo que fue la vida del conquistador metendense. Me acompaña en la mesa también José María Custodio Simón, todos conocidos, que va a hacer la presentación de nuestro invitado de esta noche. Yo por mi parte nada más, simplemente agradecerles su presencia, agradecer a todas las personas que durante la semana nos han estado acompañando, porque evidentemente el trabajo que se hace es para todos los que se animan a acompañarnos toda esta velada. Y bueno, que disfruten. Continuaremos ya fuera del ciclo de conferencias lo que resta del fin de semana y el lunes, que por decirlo así, el día que cerramos ya definitivamente la semana cultural con las institucionales, y bueno, con diferentes actividades lúdicas que estoy convencido que van a ser del agrado de todos. Lo dicho, que disfruten de la conferencia y que disfruten de todo lo que resta de semana cultural. Paso la palabra a José María Custodio. Señor alcalde presidente del próximo Ayuntamiento de Medellín, señores miembros de la Corporación Municipal, miembros de la Asociación Histórica Medellinense y usted visitante que nos honráis con vuestra presencia, paisanos y paisanas, señores y señoras. Buenas noches a todos los presentes y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Como miembro de la Asociación Histórica Medellinense y en nombre y representación de la misma, hoy tengo el honor de presentar a todos ustedes a quienes nos acompañan como conferenciantes. Don Iván Vélez Cipriano. Don Iván Vélez Cipriano nació en Cuenca en 1972. Hoy tiene fijada su residencia en Madrid. Es arquitecto, investigador, asociado de la Fundación Gustavo Bueno, profesor invitado del máster universitario en Comunicación Política y Empresarial de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, colaborador de revistas como El Cargoblemas, El Basilisco, Altamira, El Obstinado Rigor. Ha participado en diversos congresos y encuentros relacionados con la filosofía y la historia de España y de México. Su actual título publicado es Sobre la leyenda negra, editorial Encuentro, Madrid, 2014. Y esto lo he podido escribir hoy, porque iba a escribir más, iba a buscarle la vida a este hombre, pero bueno, he tenido la suerte de estar toda la tarde compartiendo. Mejor que escribir, contarles un poco, que yo creo que vamos a disfrutar muy mucho de su conferencia, porque yo creo que él muy mucho ha disfrutado de Medellín. No sé si le ha apoyado mucho, le he dado mucha información, pero bueno, al final hemos compartido la cerveza y sinceramente creo que le va a gustar la conferencia. Quiero nombrar también a Esther, que la ha acompañado también, y bueno, a una persona que tenemos aquí, que es Antonio García Fajardo, que si no lo sabe, el amigo de Federico solamente hará la conferencia de los locales, porque también hemos departido una charla sobre el Hernán Cortés. No le voy a decir nada más, que sinceramente van a disfrutar, como yo he disfrutado la calle con su presencia, y espero que les guste y vuelvan a mirar, que disfruten de su conferencia. Muchas gracias.
agradecer la invitación que me cursaron, en primer lugar, por el orden de aparición de las invitaciones, a la Asociación Histórica Medellínense y también, por supuesto, a todo el apoyo prestado por el ayuntamiento de esta ilustre villa que yo la verdad que no conocía. Y tengo que decir que esto no es una dotación al público, sino que es la pura realidad. Me ha parecido un sitio impresionante, con un potencial pues tremendo de cara al futuro y que cuenta además pues, con esa universalidad que le da el ser la patria, en el sentido de que la patria, pues una de sus acepciones es que es el sitio donde están nuestros muertos y aquí están los muertos de don Hernán Cortés, que es una figura universal. Por lo tanto, pues me atribuyo un poco el papel del embajador de Medellín, porque a todo aquel que le hable de esta villa, pues le hablaré bien y le recomendaré que venga. Por otra parte, pues dado que por ascendencia materna soy extremeño, pues encantado de estar en esta tierra. Pero bueno, aparte de estas cuestiones, venimos aquí hoy a hablar de lo que yo he llamado el mito de Cortés. El mito de Cortés porque al margen del personaje histórico o al margen del chiquillo que estuviera por aquí saltando por estas tablas, que parece que saltar por las tablas es algo que le gustaba, pues Cortés, como todo el mundo sabe, pues ha experimentado un proceso pues de mitificación en diversos sentidos, y un poco es eso lo que yo voy a tratar de analizar brevemente, porque bueno, pues Cortés es una figura inagotable, la bibliografía también lo es, y desde luego lo que sí que tengo que avanzar es que no pretendo hacer una biografía de Cortés, porque me parece que es un propósito que probablemente exceda mis capacidades, pero sí al menos pues analizar algunos aspectos con un criterio que supongo que puede ser útil. Y comenzamos entonces con la tarea. Miren los curiosos lectores si esto que escribo, si había alguien que ponderar en ello, ¿qué hombres ha habido en el universo que tal atrevimiento tuviesen? Pues estas palabras, muchos de ustedes las conocerán, son las que escribe Hernández del Castillo al referirse a la entrada de un conjunto de españoles alrededor de los 500, junto con las tropas tlaxcaltecas, pero él hablaba probablemente para sus connacionales, y Bernal Díaz del Castillo, pues con estas palabras transmitía, con esa viveza que él tiene al narrar la conquista de México y toda esta epopeya, pues la inquietud, el miedo y la temeridad que suponía entrar en Tenochtitlan, una ciudad enormemente superior a este Medellín, que según me han dicho esta tarde tenía un número de habitantes muy parecido al actual. Pues ya digo, cuando esos soldados ven a lo lejos a una ciudad lacustre comunicada con la tierra por 4 calzadas o 4 calzadas y media, con la bifurcación que se conoce, además con unas numerosas cortaduras con puentes levadizos que permiten en cualquier momento que al ser levantados queden dentro, pues Bernal del Castillo, con toda la razón del mundo, hace notar al lector la osadía que suponía entrar en un sitio donde podían encontrar la gloria y el gol famoso, pero también la muerte. En fin, no soy yo tan osado como ellos, sino que algo de osadía tiene de entrar a discutir lo de Hernán Cortés, pero con la debida distancia. En definitiva, vamos a abordar, ya digo, el mito de Cortés, o algunos aspectos míticos de Cortés. Y para ello necesitamos al menos disponer de una clasificación y una definición medianamente solvente de lo que entendemos por mito. Y entonces el mito, yo voy a apelar aquí a la definición que da el filósofo español Gustavo Bueno en un libro titulado El mito de la izquierda, en el cual habla o analiza qué sea eso que se entiende como mito. Bueno, pues entenderemos como mito algo que ya lleva implícita un logos, algo relacionado, voy muy deprisa por supuesto, les remito a la obra que acabo de hacer alusión, algo relacionado pues, con las construcciones lingüísticas. Todo el mundo sabe que los animales carecen de mitos, es una construcción absolutamente humana que añade pues, unos componentes al mundo real. Hay una especie de metarealidad que es la que añade el mito. Y de hecho el mito además tiene mucho que ver con el relato, porque incluso etimológicamente pues, tiene que ver con la voz baja, con aquello que se cuenta en cierta intimidad y que
que luego debe ser reinterpretado y que aun manejando aspectos de la realidad, pues ya digo que la supera y la reconstruye en una medida. Como ejemplo de mitos, son los que he traído un par de ellos. Bueno, distingue entre los luminosos, aquellos que permiten pues, esclarecer los fenómenos, y aquellos que los oscurecen, que los distorsionan y los hacen casi ininteligibles. Un mito luminoso sería de la caverna de Platón, bien conocido, los hombres encadenados que hay sombras y que salen al exterior de esa caverna y vuelven para entender la situación. Voy muy deprisa, y luego pues los mitos oscuros que uno he encontrado el de la manzana, pero un mito oscuro, más oscuro todavía, sobre todo desde el punto de vista biológico en el que nos encontramos en el siglo XXI, pues es creer que de la costilla de Adán se puede sacar a Eva. Pues es un mito que realmente no hace más que oscurecer. Luego había otros mitos ambiguos, como es la fábula de Nathan el Sabio, con los 3 anillos y su apelación a las 3 religiones. Nosotros podemos movernos, creo, con estas 2 definiciones, mitos luminosos, mitos oscuros, para ver en ese aspecto los mitos asociados a la figura de Hernán Cortés, qué dimensión o qué catalogación pudiéramos dar. Por ir rapidísimo, al margen de las creencias de cada uno, creo que podemos estar de acuerdo en que si Hernán Cortés, uno de cuyos mitos es que se trata de una figura evangelizadora, es capaz de erradicar el canibalismo y los sacrificios humanos, pues en ese sentido añade luminosidad a una sociedad pues, que gastaba grandes energías en semejantes atrocidades, ya no religiosas, sino desde el punto de vista estrictamente ético. Bueno, pues más o menos quiero que sepan que yo me muevo en estas coordenadas. Bueno, aquí tenemos una serie de imágenes que resultan familiares, sobre todo la de la izquierda, que es el famoso episodio en el cual un individuo, supongo que con nocturnidad, le añadió color a la figura de Hernán Cortés, y bueno, pues ahí está ese color rojo que simbolizaría la figura del Cortés cruel y genocida, que suele etiqueta con la cual suele ser presentado habitualmente y de la cual veremos algún episodio bien prontito, porque el lunes es el día de la hispanidad y siempre hay pintorescos grupos de individuos dedicados a sostener que fue un genocidio sin darse cuenta del aspecto que tienen las sociedades que derivan de aquellas con las que se encontraron Cortés. Sin embargo, en el otro lado de la imagen tenemos la escultura del siglo XVIII hecha por Tolsa. Es la escultura que hay, es el busto que hay en el Hospital de Jesús. El Hospital de Jesús es una institución fundada por Hernán Cortés que todavía persiste, todavía está en funcionamiento, todavía cumple sus funciones incluso. Y en ella, pues como se puede observar, si procedemos a la primera diapositiva, los rasgos que el escultor del 18 hizo ahí están más suavizados y yo creo que están insinuando un cierto clasicismo. Esto iría relacionado probablemente con ese mito de Cortés, relacionado con figuras clásicas de la antigüedad como Julio César o Alejandro, a los que nos referiremos. En la parte central tenemos otras 2 imágenes que también hablan muy a las claras de cómo es interpretado Cortés, en este caso en México. La parte de arriba es la lápida que sella el nicho en el cual están alojados sus restos. Están precisamente en esta iglesia adosada al Hospital de Jesús. Esta semana, si alguien tiene interés, yo publiqué un artículo en la revista digital de Catoblepas donde hablo de la pertenencia de los huesos de Cortés, los sucesivos enterramientos y la instrumentalización que se hizo de esos huesos y de esas reliquias cortesianas, que va perfectamente vinculada a cómo se interpreta la figura del conquistador por parte de los diversos grupos que lo han denostado o lo han reivindicado. La parte de abajo de la diapositiva pues, es justo también el exterior de este templo, en la cual pues, está señalado pues, ese encuentro que hubo entre Moctezuma y Hernán Cortés cuando entraron en esa ciudad que tanto pavor y tanta impresión causó a la Granada del Castillo, que es una cita con la que hemos abierto esta charla. Como pueden ustedes ver, ya le faltan al menos tres placas, es decir, el descuido es total y eso también nos habla de las claras de cómo entienden a Cortés
algunas partes de los mexicanos, no todas, afortunadamente. Bueno, en definitiva, Cortés es uno de los símbolos de la leyenda negra. Yo aquí he traído uno de los grabados de Debrí. Teodoro Debrí pues fue el que ilustró las obras de Bartolomé Las Casas. Bartolomé Las Casas, como ustedes saben, pues es el apóstol de los indios, así se dijo que era, y era pues un clérigo fanatizado, alucinado y exagerado, no lo digo yo, lo dicen los clérigos de la época, aunque yo también lo digo, lógicamente, que pues fue un hombre que denostó enormemente la figura de Cortés y que alimentó, dio muchísima materia para el desarrollo de una leyenda negra que se amplificó en los Países Bajos, donde estaba esa gran industria impresora que a través de la imprenta pues, difundió esta imagen tan distorsionada del Imperio Español, del cual es sin duda un símbolo importantísimo en las cosas. Los grabados hablan bien a las claras del desconocimiento que tenía este virtuoso del grabado, que era Teodoro Debrí, en relación con los indígenas. Como ustedes podrán ver, los rasgos tienen un poco de mexica, o de tlaxcalteca, o totonaca, o lo que se quiera. Pero, en definitiva, Cortés es un símbolo potentísimo de la leyenda negra, esa metodología que consiste en exagerar los errores de la obra española, sobre todo en América, que es donde más material hay, y con ese mismo prisma distorsionador, pues aminorar los logros que muy rápidamente se pueden percibir, pues con este ánimo civilizador que tuvo el Imperio Español, hasta el punto de que el propio Hernán Cortés, hijo de la Villa de Medellín, le dio sus apellidos a hijos que tuvo con mujeres no nacidas de ese imperio. El famoso mestizaje y muchas otras cosas. Bueno, y muchas otras cosas que repasamos enseguida: el urbanismo, el idioma, las leyes, las universidades, los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la fundación de ciudades, bueno, en fin, la obra española que también conocemos. Bien, en cuanto a Cortés, ¿qué conocemos del Cortés que va a proporcionar la materia con la cual se van a construir los mitos posteriores? Bueno, pues conocemos, por supuesto, relatos de primera mano, son las 5 cartas de relación, la primera de ellas perdida o disuelta en esa cantidad de documentos que se escribieron en Veracruz, cuando se produce la ruptura con Diego Velázquez. Unos documentos muy interesantes, muy complejos de analizar, porque tienen unas intenciones claras, pero luego tienen una envoltura legal que hay que manejar con mucho rigor. En definitiva, las cartas de relación ofrecen una enorme información. A los cortesófobos, valga la palabra, pues les vendrá muy bien decir que, claro, si escribe Hernán Cortés, que va a decir él, ¿verdad? Pues que todo va sobre ruedas, que todo lo hizo bien. Pero lo que es claro es que en el contraste entre lo dicho por Cortés y lo dicho por las personas que le rodeaban, estoy hablando al menos hasta la conquista de México, porque luego se produce una inflexión en la figura de Cortés, pues no hay grandes discrepancias, grandes diferencias. Cortés, relacionado con la figura de Cortés en persona, con esta relación, tenemos la obra de Gómara, que va en esa línea y de la cual se alimentan muchísimas obras posteriores, y tenemos la obra de Gómara, va en el sentido de potenciar la figura individual de Cortés, pero produce la reacción en parte de la tropa de Cortés, entre ellos de una forma muy distinguida la obra de Bernardo de Castilla, Historia verdadera de la conquista de Nueva España, en la cual pues, lo que se dice es, efectivamente, Cortés es una figura extraordinaria, pero los que íbamos con él también hicimos bastantes cosas. Y bueno, es una auténtica obra maestra en todos los aspectos que se quiera, y en ella yo creo que Cortés sale muy bien parado en líneas generales, con lo cual, pues, bueno, entre estas dos fuentes puede uno beber con solvencia, pero puede beber también de las crónicas de la relación breve de la conquista con España, hecha por Francisco de Aguilar, hombre que pasa con Cortés y que luego entra a formar parte de la Iglesia, es decir, que luego puede haber cambiado los intereses y Cortés sigue brillando. Andrés de Tapia hace otra de ellas, y bueno, en la época también ese Cortés que había en sus cartas de relación a España ve cómo son ampliamente difundidas en Europa, y esa mitificación heroica de Cortés empieza a vigorizarse.
uno de los admiradores de Cortés es nada menos que Pablo Jovio, el obispo de Banchera, contra el cual arremetió Gonzalo Jiménez de Quesada en una obra de título elocuente como es El Antijovio. Pues sobre todo combatiendo no nada relacionado en general con las Américas, sino sobre todo en la acción de los españoles en Italia, con el saco de Roma, etcétera, etcétera. En definitiva, en ese contexto empieza a fraguarse la difusión del Cortés que llega a través del papel impreso, o del papel escrito, por lo menos. Y empezará también, esto es muy importante y muy interesante, y daría para otras muchas charlas, ¿no? Empezará a disociarse el Cortés político del Cortés religioso, es decir, la óptica política empezará a disociarse de la religiosa, y esto tendrá consecuencias muy importantes en el futuro. Bueno, pues vamos a empezar con los mitos que yo quiero abordar y con los cuales estoy trabajando. Este señor que ven ustedes ahí quiere ser Hernán Cortés, aunque se llamaba Santiago Gutiérrez Mier, era un carlista santanderino que posó como modelo para Zuloaga. Y si ustedes ven, pues es un Cortés que parece estar en Veracruz, mucho más envejecido de lo que era Cortés en aquella época, por supuesto, no responde a las imágenes conocidas, y nos recuerda vagamente a Don Quijote, me parece a mí, lo cual me hace pensar la óptica desde la cual está esbozado o buscado esta imagen por parte de Zuloaga. Es decir, aquí ya está funcionando a pleno rendimiento el arquetipo, el mito del que estamos hablando todo el rato. Bueno, pues el primero de los mitos que yo quiero ver, es que tengo unos efectos que yo no sabía que estaban, pero van apareciendo después los mitos esos. Uno de los mitos, o quizá el más famoso de ellos, es el de la quema de las naves. Cortés llega a Veracruz, y llega a Veracruz con dos bandos, el bando velazquista, de Diego Velázquez, y otro bando configurado por aquellos españoles que habían estado en las dos expediciones previas, Fernández de Córdoba y Grijalva. Son personas que ya son conscientes de lo que puede haber en el continente o en la isla, porque no estaba claro si se trataba de un continente, el Océano de Platán, o de una isla. Y este viaje, además, no está claro que se hiciera hacia ese continente o a esa isla, o se buscara, esa es otra cuestión muy importante, o se buscara un paso hacia las Indias. Estamos, no olvidemos, en el contexto del viaje del Cano, es decir, que es un objetivo imperial español desde el mismo inicio. De hecho, Colón no fue a América, ni se enteró que estuvo en América, sino que iba a las Indias. De hecho, América se llama las Indias durante muchísimo tiempo. Bien, pues, ¿qué pasa en Veracruz? Pues pasa que después de descubrirse la conjura y aplicarse los justos y clásicos castigos a los rebeldes, pues se pone en marcha todo un mecanismo de carácter incluso legal, que ahora traemos en él, creo que es muy de afinar y veremos hasta qué punto podemos desarrollarlo, para romper con Diego Velázquez. Diego Velázquez, que también había hecho lo mismo con el virrey Colón. Y Cortés lo que hace es, de sus barcos, dejar solo 3 disponibles, que luego 2 de ellos también acabarán siendo inutilizados, y dejar uno para que vuelva a España con presentes y cartas al emperador, que es con eso con lo que se pretende cortar con Cuba. Bien, pues en la segunda carta de relación, fechada el 30 de octubre de 1520, Hernán Cortés dice lo siguiente, Socolor, él habla de la argucia que puso en marcha para hundir los navíos, no quemarlos. Dice, Socolor que los dichos navíos no estaban para navegar, los eché a la costa por donde todos perdieron la esperanza de salir de la tierra, es decir, ya no podía volver nadie. Esto lo dice Hernán Cortés. Gómara, que bebe, ya decimos, de las fuentes, no solo de Cortés, sino, según parece, de la gente que rodeaba también a Cortés, quizá incluso más que del propio Cortés, dice lo siguiente, dice, determinado pues de quebrarlos, negoció con algunos maestres que secretamente barrenasen sus navíos, es decir, echar a la costa, barrenar y quebrar. De eso se habla en estas fuentes.
su intención es fortalecer al grupo. Habla no solamente de que los compañeros de Cortés son los que le dan la idea, una idea, por cierto, que ya ha sido puesta en práctica y que ya estaba funcionando y que tiene precedentes clásicos, pues lo que dice es que hay que echar a pique los navíos, hay que quebrarlos, no habla tampoco de quemarlos. Andrés de Tapia, otro de estos cronistas coetáneos que estoy hablando, habla también de como no están para navegar, vengan a la costa, a romperlos, porque se expuso el trabajo de sostenerlos, es decir, no repararlos, y que también se adujo que estaban no sé si brumados o brumosos o algo así, era la palabra de la época, para decir que no se podía conservar y que había que venderlos. Ahora bien, quemar las naves es una expresión absolutamente popular, y no descarto que siga apareciendo la imagen esta tan potente, porque sobre todo lo que es una gran imagen en producciones cinematográficas futuras que están por venir, probablemente. ¿Por qué? Porque tiene esa fuerza. Pero ¿quién se inventa lo de quemar las naves? Puesto que estamos viendo que los que estaban allí en Veracruz no vieron tales llamas. Pues parece ser que este mito es construido por el rector de la Universidad de México, Francisco Cervantes de Salazar. Y aparece en un documento titulado Epístola al muy ilustre señor don Hernando Cortés, marqués del Valle, descubridor y conquistador de la Nueva España, insertado en un libro del año 1546, a Cortés le queda un año de vida. Yo creo que probablemente no conoció el libro porque ya estaría en Sevilla, titulado Diálogo de la dignidad humana. Leo textualmente donde aparece lo de la quema, probablemente por primera vez. Yo digo esto probablemente porque, hombre, no muy anterior no pudo ser, antes del 1519 evidentemente no pudo ser, porque no estaba para quemarlas, pero no mucho antes pudo haberse construido esta imagen. Dice lo siguiente, Cervantes de Salazar. Han sido causa los esclarecidos hechos que con nuestros ojos hemos visto, que creamos los que de otros teníamos por fabuloso, por ser grandes, pues estos parecen increíbles, donde además del maravilloso esfuerzo con que vuestra señoría les embarcó, recordemos que es una epístola a Cortés, para la entrada, quemando luego los navíos en testimonio de su mucho valor para evitar toda ocasión de arrepentimiento o de esperanza de volver. Es decir, aquí aparece quemando los navíos. Yo he leído al respecto, dicen algunos que pudo ser una errata de quebrando los navíos. Ya sabemos que la letra se deforma, y bueno, pero parece que está ahí porque además en esa imagen que tenemos al lado de un grabado del 19, en el cual vemos las naves sin quemar, aparece el túmulo al emperador Carlos. El emperador Carlos muere en 1558 y la Ciudad de México, que como ustedes pueden comprobar en sus actas, está muy interesada en celebrar el Corpus, en tener maceros, como en Castilla, atención, eso es importante, no es símbolo, pero es importante, en tener escudo de armas, en tener unas ordenanzas civiles y humanísticas, pues eleva un túmulo a la memoria del emperador Carlos. Como ven ustedes, es una planta de cruz griega, de aspecto plenamente clásico, digamos que este es el estilo internacional de la época, que como vemos enseguida está implantado en la Nueva España. Esto dice muchísimo de la capacidad del Imperio Español para homogeneizar en la medida de lo posible todos sus territorios, y pues en él se incorpora una serie de escritos y estampas, y es en una de ellas en la cual aparece también el asunto de la quema. Este túmulo, por cierto, tengo que decir que es obra del arquitecto Álvarez Claudio de Arciniega, y que pues se quiso hacer en la Catedral Primera de México, pero por la escala no cabía, y se hizo en el patio del convento de San Francisco, cosa que además nos viene muy bien si tenemos en cuenta que en Medellín hubo un monasterio dedicado a un convento dedicado a San Francisco, que Hernán Cortés es un gran benefactor de la orden franciscana, y que, bueno, pues es ahí precisamente donde se unen el túmulo y la figura de Cortés, paradójicamente, ¿no? En un cuadro que estaba incorporado a este monumento, se dice textualmente, dice los navíos, que pasó quemados y echados al través. Está bien que ponga quemados y echados al través, pone quemados
Diego Muñoz Camargo, en la descripción de la provincia y ciudad de Tlaxcala, fundamental en la conquista, como ya saben, pues habla de este ajuste entre ambas ideas, habla de barrenar y dar fuego. Suárez de Peralta, sobrino de Hernán Cortés, en el Tratado de Descubrimiento de las Indias y su conquista, habla también de la idea de quemar las naves. Todo ello va ligado a lo que yo interpreto que es la imagen heroica de Cortés que está produciéndose en ese momento, una vez pues, que la realidad corpórea de Cortés ha desaparecido, ha sido enterrado, y nos quedan las crónicas, y es donde empezamos a amplificar algunos aspectos que irán vinculados a intereses de grupo, como ya he dicho, y si podemos entraremos en ello. Hay un paralelismo clásico. Cortés es comparado con quien más se compara a Cortés a lo largo de la historia ha sido con Julio César, después con Alejandro, por cantidad de referencias, y en el caso de la quema de las naves se le compara con la decisión tomada por Agatocles, un general griego, y de hecho hay una obra de José Lira y Clavijo, un sacerdote canario, titulado El segundo Agatocles, Hernán Cortés en la Nueva España. En el siglo XVIII hay un auge de los estudios académicos. A partir de la fundación de la Real Academia de Historia y otras instituciones ligadas a Felipe V, pues cobran vigor los tratados, los estudios históricos. La Real Academia convocó a finales del XVIII, en 1777, un concurso destinado pues, a ensalzar las hazañas españolas, que es ganado por José María Braca de Guzmán. Bien, pues en él también participó Nicolás Fernández de Moratín, padre de Hernando. Nicolás Fernández de Moratín, no olvidemos que si el rigor es lo que se buscaba, el dramatismo estaba presente. Estamos en una época de gran expansión del teatro y de la vida urbana. Y dice lo siguiente, en una obra titulada Las naves destruidas, dice: al fondo van así por los corpulentos bajeles, pero ciegos los soldados, los estragos del agua juzgan lentos, tal los tiene el caudillo y inflamados, impacientes, furiosos y violentos. De alquitrán 1000 hachones y empleados, fuegos arrojan, prendes al instante los restos de la flota naufragante. Arde la pez, y esto para que se nos haga, el betún y fructísimos tablones de Vulcano y cólera furiosa de Sul, Calafate y Trabazones. Es decir, está hablando de forma poética de la quema de esta flota de Cortés. Incluso José Cadalso, autor de las cartas marruecas, habla también de quemar y destruir la Armada. En esta imagen que quizá, insisto, de una cadena. En México, en el siglo XIX, México que ya ha surgido tras el agotamiento de la Nueva España, pues en un poema titulado El Anáhuac, ya se sabe que la palabra México aparece, o empieza, no es que aparezca, pero se empieza a utilizar con mucha más frecuencia en el XVIII, y es en el XIX, cuando ya por distinguirse de España se elimina la denominación Nueva España y se utiliza la de México, que algunos incluso relacionan con el Antiguo Testamento, pero bueno, los cantares, pues en 1853 el mexicano ya José María Rodríguez y Cos, en la obra El Anáhuac, pues habla, dice: serás la fe y la gloria me gritaron, héroe, serás al fuego entregas tus navíos, y los aves monarca por mi mano quedaron en cenizas convertidos. Bueno, pues hay muchos ejemplos, pero me ha parecido muy interesante traerles una investigación que hizo el capitán de navío y miembro de la Real Academia de Historia, don Cesario Fernández Duro, este hombre que vivió sobre todo en el siglo XIX y murió ya en el XX, en el cual habla de un factor que tiene enorme relevancia, y es que en el siglo XIX, por la fuerza con la que estamos diciendo que tiene esta idea de las naves ardiendo, como ustedes saben, el siglo XIX es el siglo en el cual la potencia editorial está concentrada en Francia, es la gran potencia, y además muy vinculada, por supuesto, a esos planes depredadores fallidos con respecto al México que los españoles habían dejado junto con los hispanos, claramente, que habían dejado en buenas condiciones como el de Tajumbo, que pone como ejemplo pues, de civilización en las ciudades americanas. Bueno, pues Fernández Duro hace notar o se detiene un detalle fundamental, lo que
que en el siglo XIX, y si ustedes lo buscan con un poquito de paciencia en internet, lo encontrarán una serie de estampas y de grabados, algunos de los más extravagantes, presentando Montezuma Rubio, por ejemplo, pues pequeñas licencias de impresor. Y esta serie de estampas parece ser que en España tuvieron mucha difusión, y él dice que se convirtieron en el primer tercio del siglo XIX, justo cuando se produce la francesada, de la que tanto se sabe en Medellín por sus enormes estragos, como me puede contar hoy José María. Pues parece ser que en el siglo XIX hubo una gran difusión de esas estampas, en las cuales salen abriendo las naves, y que estaban clavadas en posadas, barberías y otros establecimientos públicos de análoga importancia en todas las provincias de España y sus posesiones de ultramar, así lo dice Fernández Duro. En ese mismo contexto, otro estudioso, otro historiador, Marcos Fernández de la Espada, pues publica un trabajo de elocuente título. Ustedes sacan sus conclusiones muy rápidamente. No fue Tea, fue Barreno, se titula su texto. Bien, pues aunque en este terreno historiográfico parece ser que se despeja la idea de la quema de las naves, en otros ambientes, como el norteamericano, por parte de Loomis, el autor de los exploradores españoles del siglo XVI, abundan en la idea de la quema de naves. Por la parte de España, estamos ya llegando a finales del siglo XIX, una cortesófila tan reputada como doña Emilia Pardo Bazán, pues cataloga de fábula el episodio de las supuestas llamas. En fin, hay muchos. Luego en el siglo XX también ha habido una polémica, también de carácter académico, estoy hablando de los años 60, 50, 60, entre Winston Reynolds, un norteamericano, y un español llamado José Amor Vázquez. Allí hay una pequeña fricción en cuanto a la quema de las naves, niegan que haya habido tal quema, pero me interesa sacar a relucir que la imagen de las naves ardiendo y la metodología incendiaria estaba ya presente un poco después, al menos, de la muerte de Cortés. Yo ya no sabría decir si es porque se venía haciendo, aunque sí que tengo un precedente que conozco, o si ya la figura mítica de Cortés inspiraba acciones, como en este caso podría ser la quema de los barcos. Hay una crónica de un marinero llamado Juan Martínez, una relación crónica escrita en Cebú el 25 de julio de 1567, en la cual habla de que el piloto de la expedición pensaba darle fuego a las naves. Quiero con esto simplemente hacer notar que la idea de la quema de las naves, está creo que nace en ese contexto con Cervantes de Salazar, y que pasa y que se mantiene, que hoy por hoy, pues si en el terreno historiográfico probablemente esté desechado, en el terreno popular y pop, si se me apura, pues se mantiene. Bueno, vamos a pasar. Aquí tenemos otro de los mitos. Cortés es entendido por muchos como un rebelde. Incluso el poeta romántico Jaime se toma la licencia de llamarle bandido. E incluso el enemigo clásico de Cortés, Las Casas, dice que estando Cortés en las Cortes de Monzón, cuando viene a España, parece ser que le confesó lo siguiente: a la mi fe anduve por allí como un gentil corsario. Se refiere a cuando abandona Cuba. Bueno, luego hay otras figuras, Salvador de Madariaga, por ejemplo, inducido quizá por el fundamentalismo democrático, pues habla constantemente de rebeldía. Incluso Demetrio Ramos, un autor que les recomiendo leer, pues lo califica, no sé, me parece términos. Pero ¿qué ocurre con Cortés? Pues Cortés, este es un asunto muy complejo, pero vamos a intentar analizarlo a la medida de la posibilidad, el tiempo de Cortés encabeza la tercera expedición tras la cual está Diego Velázquez. Diego Velázquez está en pugna con Colón, con el hijo de Colón, con Diego Colón.
ya ha hecho algo que hará luego después Cortés, que es romper con él fundando municipios. Eso lo ha hecho en Cuba y Cortés lo sabe, Cortés lo ha visto hacer. Y lo que ocurre es que hay dos expediciones, Fernández de Córdoba y Grijalva, que han ido a la costa, han traído ya algunos presentes, traídos además en uno de los casos por Pedro de Alvarado, uno de los que impulsa a Cortés a configurar un núcleo de leales que le empujan a seguir. Con esto no estoy diciendo que Cortés no tenga capacidad de liderazgo en absoluto, por eso lo dije genial, pero que no podemos pretender que la persona sola haga esas cosas, ni siquiera esas personas lo hicieron solas. Y lo que ocurre es que hay un grupo de gente que no está contenta con lo que está pasando en Cuba, que ve que hay otras opciones en el continente o en esas tierras o en esa isla. Por un lado, y por otro, tenemos una verdadera carrera por llegar a esas tierras, en las cuales está metido y comprometido enormemente Diego Velázquez. Diego Velázquez empieza a armar con Grijalva, el amado de Grijalva. Se tienen ya evidencias además de que se han visto pues, una suerte de cruces, con lo cual se sospecha que pudiera existir, que pudiera haber cristianos en esas tierras. Se sabe que han quedado de otras expediciones españolas que hay que rescatar y se sabe, o sea, ya se viene haciendo, que se puede rescatar en los términos clásicos del momento, es decir, hacer trueque con los naturales de la tierra. Bueno, pues Grijalva ha partido, no se tienen noticias de él y se empieza a armar otra expedición a cuya cabeza se pone, se señala a Hernán Cortés, hombre ya acaudalado, un hacendado, un hombre con prestigio, bien quisto, que se decía en la época, y se empieza a reclutar gente y en los pregones, esto es fundamental, se desliza la idea de poblar, mientras que en las instrucciones solo en la parte inicial se desliza esa idea. Es decir, Velázquez está jugando con una ambigüedad total mientras ha mandado a sus representantes a la corte para obtener el título de adelantado, que ya lo obtendrá cuando Cortés haya partido. En ese contexto es en el cual se producen los hechos de Veracruz. Algunos los interpretan desde un punto de vista muy psicologista, a mi juicio, que consiste en decir que, bueno, Cortés le obligó a casarse con Catalina Suárez Marcaide, que no tuvo preso, etcétera, etcétera, pues esto es una venganza. En fin, a mí no me parece que esto explique una situación tan compleja como que se ve. Lo cierto es que la expedición parte después de que Grijalva llegó. Hay una carta de Velázquez pidiéndole a Grijalva que ponga a su disposición sus barcos. Es decir, que a quien van a buscar ya está en contacto con él, ya está allí. Es decir, que aquí hay una falsa conciencia, no sé cómo denominarlo, porque además se está trabajando en la corte para obtener algo que frene cualquier otra posibilidad de rival para Diego Velázquez. Bueno, pues lo cierto es que sale la expedición a Veracruz y allí se configuran estos dos bandos de los cuales ya he hablado, los velazquistas, que empiezan a hacer sus rescates, es decir, a intercambiar oro, etcétera, etcétera, y pretenden volver, y los Alvarado y demás, incluso Bernal del Castillo, que había estado en otra de las expediciones, que quieren tirar para adelante. En este caso podríamos decir que el Cortés que nace en Veracruz es la resultante de un polígono de fuerzas en el cual él aporta muchos lectores, pero hay otros lectores que son los del colectivo, de esa parte del colectivo que le apoya y que le empuja a penetrar en la tierra. ¿Cómo se hace esto? Esto yo les recomiendo que consulten la obra que está desarrollando y que ya ha publicado varias cosas, Carmen Martínez en Valladolid, y me parece que hacen unos trabajos excepcionales. Yo me ciño a ellos y lo que se produce es una cantidad, porque estoy un poco quizá pasando de tiempo y hay muchas cosas de descargar. Lo que se produce es una cantidad de maniobras en las cuales se elige, o sea, se constituye un cabildo. El cabildo es, digamos, la célula civilizatoria hispánica por antonomasia, con métodos además democráticos a la hora de elegir, todos los déficits que se le pueden poner. Y de ahí sale un Cortés fortalecido, elegido por este bando. Muchos dirán que él estimuló esta elección, la catalizó,
solo desde un punto de vista de una ingenuidad total se puede pensar que las personas elegidas nacen casi por sorteo, pero bueno, pues Cortés sale fortalecido de esta situación y se mandan una serie de documentos con el respaldo de las firmas de todos, o por lo menos de la parte que le apoya al emperador, con un conjunto de presentes que van en esa nave que se libra del barrenado y del hundimiento. Y ahí ya se le dice, hemos fundado un municipio, una población, queremos que de aquí salga fortalecido Cortés, queremos romper con Velázquez porque además Velázquez representa los intereses privados, mientras que nosotros representamos los intereses de la corona. Hay una continua alusión a estos dos objetivos. Por una parte, ponerse bajo la sujeción de la corona y por otra parte, romper con esa, podríamos llamar, que iniciativa privada que representa Diego Velázquez. Puedo darles algunos de los documentos. El 20 de junio de 1519 se redacta la petición al Cabildo firmada por los compañeros vecinos restantes de la villa. Me dijeron que Verguer estuvo aquí en Medellín. Él dice que Bernal Díaz de Castillo no era letrado. Bueno, no solo era letrado, sino que estaba en relación con impresores. Y no solamente no era analfabeto, sino que ahí en una obra de Carmen Martínez Martínez, vayan ustedes porque verán la firma manuscrita de Bernal Díaz de Castillo. Y entonces esto despeja muchas de las cuestiones que se están ahora discutiendo, probablemente con gran éxito editorial. El 10 de julio se manda la carta del Cabildo a sus majestades. Y luego pues hay una serie de documentos que existen en esta línea. Por citar uno de ellos, pues en octubre de ese mismo año, del año siguiente, de 1520, hay una carta del ejército de Cortés al emperador. En definitiva, lo que se está haciendo es acogerse al ortograma que está desplegando el Imperio Español, cuya legalidad viene dada por las bulas alejandrinas. Y esto explica muchas de las cuestiones en las cuales se puede justificar desde la perspectiva de la época pues esas exhortaciones tan potentes de Cortés para que los que están allí se sujeten a la obediencia del emperador y a la fe católica, porque es que, claro, hay un poder terrenal, divino, que lo representa el Papa, que lo ha dejado impreso en las bulas alejandrinas. Esto también es un asunto complicado y que nos lleva a esa gran controversia que hubo en relación con el reparto del mundo y si Ana había dejado en su testamento a la corona española o no algunas partes del mundo. Sin duda, junto al mito del Cortés, la quema de Cortés, la quema de las naves de Cortés, el mito de Cortés Cruel, de un tinte negro legendario muy característico, pues este tiene una fuerza enorme. Este es el Cortés. Este mito es el que movió la mano, el que tiró la pintura a la estatua aquí en Medellín, que costó 9.000 euros pintarlo, lo he dicho, o sea que la broma fue fuerte, ¿verdad? Bueno, pues Cortés Cruel. Cortés, desde la perspectiva negro-legendaria, es un individuo sanguinario que se entrega a orgías de sangre, ¿verdad? Y que le da igual, que es un mutilador, un hombre muy cruel, ¿no? Y episodios hay muchísimos. Yo puedo citarles hasta 8, que desde el prisma negro-legendario, que no tiene nada en cuenta los usos de la época ni las leyes de la época, nos presentan un Cortés pues casi que se deleita, hasta el punto de que su detractor, Las Casas, dice que cuando se produce la matanza de Cholula, dice Las Casas, que le llama Nuevo Herodes a Cortés, dice: mira negro de Tarpeya a Roma cómo se ardía, gritos dan niños y viejos, y él de nada se dolía, o sea, lo compara con Nerón, nada menos. En definitiva, episodios del Cortés Cruel. El primero se da en Veracruz, en esta revuelta que hemos visto que se sofoca con el hundimiento de las naves y con la documentación mandada a la península. Bueno, pues allí la revuelta que se descubre lleva a la horca a Diego Cermeño y Juan Escudero. Juan Escudero, como era hidalgo, pidió que sea decapitado porque era poco decoroso ser ahorcado. No sé decirle si al final lo logró o no, pero allí acabó su vida.
el marinero Gonzalo de Umbría, a este se le amputaron, uno le hizo un pie, otros unos dedos del pie, en fin. Y además se añade, abundando en la cuestión, que esto nos dice Bernal del Castillo, que Cortés exclamó, puesto que era el de la justicia mayor, dice: «Oh, ¿quién no supiera escribir por no firmar muertes de hombres?». Parece ser que esta era una fórmula retórica, como la que podía haber en el dintel de cada casa de Agua, la de María que tenía en su casa, ¿verdad? Pero, en definitiva, lo que hay que pensar es qué se hacía con los rebeldes en el siglo XVI. Pues esto, es que no se hacía otra cosa. O sea, es que esta era la ley. La ley, además, que tiene que utilizar quien ha sido elegido como justicia mayor por un cabildo popular. Esto es un asunto absolutamente esencial. Bueno, pues ese es el primer episodio. Quizá me deje alguno porque aquí es cuestión también de tirar del libro. El segundo ya se produce en Tlaxcala cuando Cortés descubre que esos visitantes que hay en su campamento, ya saben que Tlaxcala hizo el doble juego de Xicotencatl el Viejo, parece que era pro-cortesiano, o se mantuvo en un prudente segundo plano, aunque luego se demostró que era pro-cortesiano cuando amparó a Cortés tras la Noche Triste. Pero Xicotencatl el joven, el impulsivo joven, con tropas otomíes, con mucha astucia, porque entonces, si las características estaban libres de la agresión, pues se dedicó a ir mandando de vez en cuando discretamente unos individuos que eran espías. Entonces Cortés descubrió que entre esos visitantes que iban a ver a esos exóticos barbudos había 50 espías. Y lo que hizo pues fue, bueno, las cifras varían, pero vamos a suponer que son 50, un número redondo, y lo que hizo pues fue aplicar de nuevo la ley. Les amputó una mano. Pero eso le hubiera pasado a cualquier espía que hubiera cometido esos actos, pues yo que sé, en Medina del Campo, por ejemplo. Bueno, en cuanto a Cholula, aquí tenemos uno de los grabados del lienzo de Tlaxcala. En Cholula, y todas las fuentes así lo dicen, lo que ocurre es lo siguiente: Cholula era una ciudad santa, consagrada a Quetzalcóatl, por cierto, con el que se identifica un mito potentísimo en el que vamos a entrar ya mismo. Ahí en Cholula descubren pues, que los niños y las mujeres se han ido, que hay zanjas, que hay palos hincados afilados en esas zanjas para que los caballos pudieran mancarse, que era el verbo que utilizaba Cortés. Y descubren que en las azoteas hay piedras apropiadas. Pero además, parece ser que doña Marina, porque ya era doña Marina, ya se había bautizado, pues la ve por ahí una viejecilla, cholulteca, y parece ser que le hace ojo para uno de sus hijos y le filtra los planes y programas de la nobleza cholulteca, consistente en masacrar a los españoles. Y entonces, pues en una acción que podríamos caracterizar de ataque preventivo, Cortés reúne en la plaza, en un espacio público, a los cholultecas y acaba con ellos. Estos son los hechos, que cada uno juzgue como quiera, pero desde luego las críticas vinieron después. Sí. Otro de los ejemplos de Cortés, voy a dar un dato: por ejemplo, Rodrigo Martínez Barax, hijo de José Luis Martínez, el famoso historiador mexicano por los cuatro costados, atribuye la matanza a los tlaxcaltecas, a los aliados. No olvidemos que lo que hace Cortés es liberar a Tlaxcala de cargas tan salvajes como es la entrega de personas para ser ejecutadas, la entrega de esclavos y la prohibición o el racionamiento de un producto esencial para la vida en aquellos tiempos como es la sal e incluso el agua. Entonces, los tlaxcaltecas tienen un importante peso en todos estos hechos que estamos describiendo. La siguiente acción del Cortés cruel pues es la ejecución de Copopoca. Copopoca ha atacado a Juan de Escalante, que es el hombre que ha dejado en la retaguardia en Veracruz Hernán Cortés, y cuando llega a México pues es ejecutado, y Cortés se da cuenta de que Moctezuma está detrás de esas acciones de Copopoca, pero las paga Copopoca, aplicando una vez más las leyes del momento. El Templo Mayor, quizás esa sea es más simbólica, porque ahí vemos
esa, a efectos ideológicos, ha tenido mucho más peso, quizá por lo simbólico del personaje. Pero la matanza del Templo Mayor es importantísima también. Ahora bien, la matanza del Templo Mayor se produce cuando Cortés ha ido a neutralizar a Pánfilo de Narváez a la costa, enviado por Diego Velázquez. Bueno, pues parece demostrado, y yo me alineo en esa opinión, no es una opinión, no puedo opinar, claro, son los textos y el análisis de los mismos. Parece ser que Moctezuma estaba conchavado con Pánfilo de Narváez, lo cual nos lleva a dos consecuencias importantes, de anticipo una, lo cual pone muy en duda que Moctezuma a esas alturas creyera que estaba delante de un dios, sino ante un enemigo que ha venido a invadir Tenochtitlan y quitarle de su trono. Y por otro lado, pues nada de ingenuidades. Se trataba de hacer una pinza, digamos, a los españoles que acaben con ellos en la costa, que ya acabaremos nosotros con los pocos que han quedado a cargo de Pedro Alvarado en la capital. Lo digo porque Bernal dice que durante la estancia de Pedro Alvarado en la capital mexica, dice, no dejaron de darle guerra, estaban hostigando continuamente. Y yo creo que eso es una clave importante. Otros han dicho, y también me parece bastante acertado, que lo que hace Cortés es repetir el esquema de Cholula. Ante una amenaza muy similar, lo que hace es lo mismo, concentrar porque ellos querían hacer una celebración religiosa, él les citaba, pero sin armas, eso ya nos da un indicador, y él lo que hace, digamos, es reproducir lo que se ha hecho en Cholula, es decir, antes de que nos masacren, acabaremos nosotros con él. Me parece que esto, en un contexto de siglo XVI, a mí no me parece que tenga nada de llamativo. Esto de la tesis de la emulación, pues la sostiene, por ejemplo, Lucas Alama. Y bueno, ya digo que Rodrigo Martínez Barax pues, lo explica así en sus obras. Y bueno, pues. Séptimo episodio del Cortés Cruel, pues la conjura de Villafañe. Otra vez lo mismo, hay una conjura, pues se captura al traidor y se le da muerte. El último de ellos es la muerte de Cuauhtémoc. Esa ha tenido una importantísima instrumentalización. Cuauhtémoc ya muere en la expedición esta famosa Las Igualas, pero lo que tenemos ahí, que quizá haya pasado a la historia con mayor fuerza, es el tormento que se le da a Cuauhtémoc y a otro noble, es cuando el otro noble se queja tanto que le dice Cuauhtémoc, bueno, ¿acaso estoy yo en un lecho de rosas? Hombre, me están quemando a mí también los pies, no te quejes tanto, ¿no? Y bueno, pues todos coinciden en decir que es el tesorero real que ya había llegado al Alderete, que he puesto entre paréntesis, el que, impulsado también en gran medida por los compañeros de Cortés que han visto que al volver a tomar Tenochtitlan no han encontrado lo que buscaban, pues le apretan y lo torturan, por supuesto, es otra práctica de la época. Yo no la voy a hablar normalmente, ¿no? Pero desde luego de la época son estos resultados o estas metodologías, y es Alderete al que se responsabiliza. En cuanto a la ejecución, Cortés siempre sospechó de Cuauhtémoc, lo tuvo siempre cerca porque pensaba que podía reactivar las hostilidades contra los españoles, lo calificaba de hombre malicioso y al final es ejecutado porque se sospecha que está preparando una rebelión o que incluso la puede preparar a sus espaldas en una Tenochtitlan recién recuperada. Bueno, pues estos son los aspectos crueles. Por decir el último, el que quiera ver lo que quiso hacer Cortés con la ciudad, retomarla, es decir, no destruirla ni machacar a la población, lo puede comprobar una y otra vez. Hubo unas continuas exhortaciones a Cuauhtémoc para que se entregara. Cuauhtémoc es capturado en una canoa mientras huye. No lo olvidemos, eso lo están haciendo los mexicanos. Bueno, voy a acelerar un poquito. Bueno, este es el mito quizá más complejo de analizar, el Cortés y el regreso de Quetzalcóatl. Bueno, esto nos llevaría, llevamos ya 55 minutos, vamos a intentar acelerar. Esto nos llevaría a otros desarrollos larguísimos. La leyenda de Quetzalcóatl tiene ciertas variantes, pero en dos pinceladas muy groseras probablemente, consiste en que este es un dios pacífico, que había incluso intentado poner coto a los edificios humanos, que yo creo que se significaban solo animales, pero una noche comete la imprudencia de beber un brebaje que se
pasa un poco con su hermana, en fin, ya huye, pero promete volver. Bueno, pues muchos, para aminorar el mérito de Cortés y los españoles que le acompañan, dicen, bueno, pues, ¿por qué conquista el imperio mexica a Cortés? Muy sencillo. Los indígenas, los naturales, todos compartían el mismo panteón. ¿Qué les pasa? Pues son hombres profundamente religiosos, supersticiosos. Vaya por delante que para mí esto está muy lejos de ser un halago, pero bueno, si hay gente que le vale, pues perfecto, ¿no? Y entonces ven en Cortés el regreso de ese dios barbado y blanco que llega desde el Levante. Perfecto. Esta es una idea que funciona continuamente a pleno pulmón. Pero claro, volviendo a los datos, uno empieza a sospechar que esto, en el caso de que pudiera haber funcionado, funcionó durante muy poco tiempo. Hay que decir, aunque esto ya es una pincelada muy rápida, que además el mito de Quetzalcóatl tiene varios componentes. Uno sería el que hemos denominado ebemenismo. Este es un dios que estaría construido sobre la estructura de un hombre virtuoso. Esto es un fenómeno que se da, o que se llama ebemenismo por el bebero de Abdera, y se supone que los griegos, esta es una teoría, los griegos construyeron a los héroes en función de hombres muy destacados de sus ideas. Es el famoso ebemenismo. Frente a esta visión existe la visión de que luego esa figura humana tiene una transformación zoomorfa, vamos a la serpiente emplumada, al final todas esas representaciones posteriores, incluso a su proyección a la bóveda celeste. Esto simplemente por invitarles a que vayan por ahí si les apetece. Pero lo que está claro es que Cortés no es ni el primero ni el segundo, hay unos cuantos españoles que llegan antes que él con barba y desde el Levante. Muchos de ellos, o algunos de ellos, pues que habían quedado en esa tierra. Jerónimo de Aguilar, que luego se integra en las huestes de Cortés, había convivido, parece ser que los estaban enamorando para comérselos a él y alguno más, que esas son versiones discutibles, entre los indios. Los indios, bueno, pues veían que eran hombres y corrientes y que carecían de esas grandísimas virtudes. Pero hay más, Gonzalo Guerrero también es encontrado por Cortés, le invita a unirse y le dice, hombre, tengo la cara labrada, tengo 2 hijos muy bonitos, me parece que dice, y ya tengo aquí mi vida hecha. También es cierto que luego parece ser que había medrado entre las sociedades indígenas y organizó fue un estratega de algunas escaramuzas de los indígenas contra los españoles. Pero bueno, en las 2 expediciones, por no hablar de que en la de Cristóbal Colón ya había habido contacto con indígenas en la costa, las 2 anteriores a Cortés ya habían permitido incluso el intercambio de presentes. Cuando llega Cortés a México, a Tenochtitlan, ya tiene Moctezuma algunos objetos elaborados en el orbe hispano. Y en definitiva, a mí me parece, porque habría que acudir a muchas fuentes, pero creo que no puedo acabar antes de que entremos en las navidades, pues diré que Moctezuma poseía una extensa red de espías que le permiten que inmediatamente que llega a la costa Cortés ya tiene allí a unos enviados cuyos nombres no voy a reproducir, y que una semana después ya los tiene otra vez allí, están en continua conexión. Y además Cortés es el que se ocupa con sus declaraciones y acciones de despegarse continuamente, como no podría ser de otro modo porque es un hombre nacido en Medellín, ¿verdad? En la España católica del siglo XV-XVI, bueno, en este caso XV porque nació en el XV. Y Cortés se niega a comer carne humana, lógicamente, se niega a comerse esas tortitas que le traen impregnadas en sangre humana. Esto se nos mezclaría con el mito de Cortés evangelizador, que vamos a intentar fusionarlo. Cortés, como es sabido, arremete violentamente siempre contra los ídolos que se va encontrando, lo sustituye por la cruz. Hay que decir que la cruz es empleada, se lo han interpretado muchos, en vez del crucificado, para evitar esa posible identificación entre un hombre con llagas y sangre y esos sangrientos ídolos. Cortés, como bien saben, está constantemente quitando de los adoratorios indígenas las imágenes zoomorfas a las que
adoran los mexicas y colocando la imagen de la Virgen y la cruz, incluso la Vera Cruz se llama el primer municipio. Es decir, que Cortés rechaza constantemente la etiqueta de Dios y además con rotundidad. Incluso estando delante de Moctezuma, le dice, bueno, ves que no soy ningún Dios. Y en definitiva, yo creo que, y en esto, bueno, muchos historiadores dicen más o menos lo mismo, si Cortés pudo ser interpretado como Quetzalcóatl, pudo ser durante poco tiempo, y no por todos, porque Cuauhtémoc y, ¿cómo se llama? El que sustituyó a Moctezuma era Cuitláhuac. Esos dos lo que querían es echar a unos bárbaros, a unos extranjeros, unos bárbaros, unos invasores. Eso es la facción, digamos, política menos religiosa. Por otra parte, otra de las interpretaciones es que Cortés fuera visto como un enviado de Quetzalcóatl, que sería Carlos V. Pero bueno, yo creo que eso ya es rizar mucho el rizo, ¿no? Aquí intervienen enormemente pues, la polisemia famosa de la palabra teúl, el uso que pudiera haber hecho alguno de los españoles alegados por verse también tratados. Invasores humanos, en definitiva, es como yo creo que se les acabó percibiendo, si no tendría sentido pues lo que ocurrió con el hostigamiento y con las otras batallas. Lucas Alamán, luego por ejemplo en la fuente clásica, Lucas Alamán también dice algo parecido. Incluso Clavijero, el famoso jesuita Clavijero, pone en boca de Moctezuma lo siguiente, dice: ya se sabe que sois hombres mortales como todos, aunque algo diferentes de los demás en el color y en la barba, los aspectos externos, ¿no? Siento tener que estar deprisa, pero esto lo hablábamos esta tarde. Cortés evangelizador, estos son unos frescos que hay en la iglesia de Ozumba. El de mi derecha es el recibimiento que hace Cortés de los 12 franciscanos cuando se arrodilla ante ellos y les besa los pies y las manos. Hay que decir, y esto es interesante para Medellín, que hubo a unos metros de aquí, a unos cientos de metros, un convento franciscano en el cual está enterrado Martín Cortés, o estuvo enterrado, y que Cortés favoreció enormemente a los franciscanos. Además, porque Cortés de forma explícita le pide al emperador que mande órdenes religiosas, no quiere clero secular. Esto también da para un largo desarrollo, porque veremos a Cortés reivindicado por las órdenes y menos reivindicado por lo clero secular. Y veremos incluso, no me da tiempo, pero en algunas representaciones teatrales, cómo Cortés, en la conquista de Rodas, por ejemplo, que se escenificó en sus días, hace del caudillo infiel al cual socorren o que está a cargo de los indígenas. Es decir, los franciscanos lo toman como símbolo, y Cortés está interesado en implantar a estos pobres, ¿verdad? Porque entre esos franciscanos lleva motolinía, el famoso motolinía, que es un vocablo náhuatl que significa el pobre, ¿verdad? La otra imagen me ha parecido interesante traerla porque es el castigo de Hernán Cortés. Están azotando, se ve muy mal, pero está con el torso desnudo y están recibiendo unos azotes supongo cariñosos por llegar tarde a misa. Es decir, él se situó como un hombre piadosísimo y además es constante hasta en su testamento y en numerosas cartas en las cuales pues se sujeta a la obediencia católica, por supuesto, pide orar por los compañeros muertos en las batallas y desde luego pues es un cristiano absolutamente ortodoxo. Precisamente en el seno de la iglesia, en esas pugnas que hay al final del XVIII, el siglo XIX, encontraremos el germen o parte de los gérmenes que llevan al cura Hidalgo al famoso grito de Dolores que da origen, que da el campanazo, nunca mejor dicho, a la independencia de México como nación soberana en el contexto de la captura de los reyes españoles en Valladolid. Bueno, pues vamos a continuar ya con lo último. Lo aseguro, bueno, aquí hay más imágenes de la devoción que tuvo siempre Cortés. Esto es
pues, orando en el martirio de San Hipólito. San Hipólito es la fecha en la cual cae definitivamente Tenochtitlan. San Hipólito, el día 13 de agosto, se conmemoró enormemente y dio pie también por el paseo del Pendón por la Ciudad de México a escenificar las fricciones y rivalidades internas entre la tropa de Cortés. Algunos quedaron pues, muy decepcionados de que ese esfuerzo tan brutal pues, tuviera tan poca recompensa. Empezaron las sospechas y las inquinas, porque cuando pues, hay cierto ocio, pues el tiempo empieza peor, pero cuando estaban en la guerra no tenían tiempo. Bueno, pues esta ya es el último tramo. Dije al principio que con quien más se ha comparado a Cortés es con Julio César. Esto por varios motivos. Probablemente uno de mucho peso es el hecho de que Julio César pues escribe sus comentarios a la Guerra de las Galias, es decir, es un general que narra sus hazañas de un modo que lo ha hecho Cortés en sus cartas de relación. Pero a mí me interesa especialmente la comparación con Alejandro, por varios motivos. Nosotros entendemos que el Imperio español es un imperio civilizador, por cuanto integra, no genocida, como dicen los alucinados que saldrán el lunes a vociferar en algunos puntos, ¿no? Es decir, quien vaya a una nación soberana hispanoamericana verá que los rasgos de los naturales de los ciudadanos de esas naciones pues no son europeos. Es decir, que la población se mantuvo. Por supuesto, hubo epidemias, pero si las epidemias hubieran sido solo al principio, pues vale, es un factor desencadenante. También es cierto que cómo vas a desencadenar una guerra bacteriológica si no conoces los principios y remedios ni controlas cómo inmunizarte ante esos virus. O sea que esto es un argumento que no vale y que vale menos aún si tenemos en cuenta que hubo epidemias después de instaurar el virreinato, con lo cual, bueno, pues son circunstancias que ocurren. No puede ocurrir el ébola, a pesar de que haya mucho conspiranoico que busque otras razones. Como digo, creemos que el Imperio español es un imperio civilizador y no hay más que verlo en el sentido de la integración de los pueblos y en el sentido más estricto de ciudades, fundación de ciudades. Mientras los ingleses o portugueses construían factorías, los españoles construían ciudades, como se puede observar cada vez que uno cruza el charco. Y además ciudades con las mismas con el mismo esquema que podría tener en Medellín del cual salió Cortés, es decir, una plaza de armas o plaza mayor donde están todas las instituciones y un callejero, pues si se puede, con un tablero hipodámico, en el cual hay reparto de hogares medianamente equitativo. Así es como funcionó el urbanismo español de inspiración clásica. Y como ejemplo más claro, pues no tenemos más que ver la ciudad de Santa Fe, una ciudad dada ex novo para la conquista de Granada, que responde a todos estos planteamientos y cuyo transposición podemos ver en Santa Fe de Bogotá, por ejemplo. Pero me interesa Alejandro porque se ha tachado desde el prisma de lo legendario a los españoles pues, como una especie de horda sanguinaria, lujuriosa y codiciosa, pero no se tiene en cuenta el amplio conocimiento que, por supuesto, a través de romances tenían, o amplio o suficiente conocimiento del mundo clásico. Lo digo porque en el siglo XIII se escribe en España, por parte de un clérigo, el libro de Alexandre, que es el libro de Alejandro. Es decir, Alejandro está mucho más presente de lo que parece. Yo les voy a dar una serie de hitos para demostrarlo en cuanto a las alusiones y comparaciones que se establecen entre Cortés y Alejandro. Pero también, antes de ello, quiero decir que en algunas de las acciones de Cortés, e insisto, Cortés era uno de esos hombres que nacen después de la publicación de ese libro, era uno de esos hombres que conocían los romances que cualquier castellano podía conocer, pues no sabemos si Cortés se basó en el conocimiento que podía tener de Alejandro, pero desde luego vemos paralelismos interesantísimos. Hay uno que me parece sugerente, por cuanto tiene que ver con el poco respeto a ciertas supersticiones que demostró Cortés, y es que a Cortés, cuando iba por Tlaxcala, me parece que le pusieron unos cordelitos,
sin duda, a mí lo que me parece que es un modelo absolutamente equiparable es la actitud que toma Hernán Cortés en la batalla decisiva de Tumba, que algunos han querido menospreciar, bueno, no tienen... No, ahí Cortés demostró varias cosas. Un conocimiento muy claro de la estructura de los ejércitos mexicas. No sé si llamarlo ejército es muy preciso, pero bueno, de los oponentes mexicas. Y él sabía que descabezándolos podía acabar con ellos. Si no, es que a mí no me parece que haya otra explicación para que ganen Tumba. Me parece que no la hay. Y entonces Cortés se dirige directamente al portaestandartes y despliega un comportamiento análogo al que tiene Alejandro Magno en Gaugamela, cuando se da cuenta que todo ese tremendísimo y heterogéneo y poderosísimo ejército que encabeza Darío puede caerse como un castillo de naipes descabezando a Darío. Entonces él hace esa cabalgada, esa carga de caballería, Cortés también lo hizo a caballo, por cierto, y ataca a la cabeza visible y desbarata a ese gran ejército. Me parece que aquí hay un enorme paralelismo. Hay otros comportamientos que yo creo que también denotan paralelismos. Yo ya no sé si es porque tome como modelo a Alejandro o porque Alejandro es formado por Aristóteles, en fin, están unos ambientes muy concretos, o es precisamente la inercia de esas sociedades en las que ellos encabezaban la que les conduce, lo que llamamos nosotros ortogramas, o planos, o programas. Y es que es la integración de sociedades. Como ustedes saben, Alejandro celebra unas bodas de sus generales con princesas o mujeres asiáticas. Además, por ello fue fue controvertido por alguna parte porque los griegos, pues, ser griego no era bastante incompatible con mezclarse con los asiáticos, y ahí está el episodio de Quinto para demostrarlo. Bueno, pues Cortés favoreció que los españoles tomaran mujeres mexicanas o totonacas. Algunos esto lo han relacionado con la institución de la barbacanía, pero desde luego ocurrió. Es decir, que yo creo que hay una serie de paralelos. A mí me parece que simbólicamente el más potente sin duda es el de Tumba, pero no olvidemos que están todos estos. Y por otra parte, insisto, el paralelismo más importante es que todos sabemos de la cantidad de alejandrías que hubo. Bueno, pues Cortés lo primero que hace es fundar una población en Veracruz. Bueno, y ya voy a dar el repaso final con algunas referencias para demostrar la pregnancia de esta comparación, la persistencia, y abrimos un debate para lo que se quiera comentar. Una de las Bernal del Castillo es uno de los primeros que lo compara con Alejandro Magno, le llama Alejandro Macedonio. Eso nos recuerda al libro de Alejandro, la JJ, ¿verdad? Y bueno, pues habla de cuando vienen las tropas de Pánfilo de Narváez, y él es tan generoso como lo fue Alejandro Magno con los asiáticos, algo que tanto le habían criticado los macedonios, los griegos en general. Esto lo dice Bernal del Castillo. El teólogo dominico anti-Vespasiano contra las casas, importante, Fray Vicente Palatino de Cúrzola, en una obra llamada Tratado de Derecho y Justicia de la guerra que tienen los reyes de España contra las naciones de la India Occidental, el título ya dice mucho, la justificación. Hay que decir que el material con el que se elaboran, el material de campo, digamos, con el que se elaboran las leyes en Salamanca en relación con la actitud que hay que tomar con la guerra justa y los indios, lo aporta Hernán Cortés, que conoció a Sepúlveda. Eso es otro canto, ¿verdad? Pero, bueno, pues hay muchas alusiones muchas comparaciones con este y con otros de la antigüedad. Pues Arias de Villalobos, en su obra titulada Canto intitulado Mercurio, 1623, pues lo compara con Alejandro Alcides, Barco Aníbal, Escipión, etcétera, etcétera. No sé, Fernando de Zárate habla de que es un héroe mayor que Alejandro. Lo habla porque dice que Alejandro contó con un ejército muy superior. Tirso de Molina
pues también habla en estos términos alejandrinos de Cortés. Baltasar Gracián, en una obra titulada El héroe, también Gonzalo de Illescas, Solís, Lucas Alemán, incluso Prescott, Emilia Pardo Bazán, en fin, hasta nuestros días. Incluso esto cierro en la exposición literaria de Cortés. Si ustedes estuvieran se darían cuenta de que hay un cotejo de cifras entre de itinerarios y kilómetros y todo esto entre Alejandro, Julio César y Hernán Cortés. Yo creo que podemos, sin temor a equivocarnos, equiparar a Cortés con estas dos grandes figuras, y que invito con esto a los atenienses a que estén orgullosos de ser paisanos de este español universal y bueno, pues a trabajar en ello. Podría seguir, pero bueno, pues muchas gracias y nada más. Desde luego no has defraudado, ya sabía que iba a ser muy interesante y esperemos, como ha dicho Virginia Hernández, que todo esto lo refundan en el libro que está escribiendo y que lo podamos todo probar perfectamente y trabajando en ello. Y bueno, nada, si queréis hacer alguna pregunta, alguna cosa que queráis comentarle a Iván, hacer un pequeño debate o algo, vosotros diréis. Eso sí lo hemos tenido ya, creo que lleva bastante tiempo, pero bueno, si os apetece hacer alguna sobre algún mito, sobre algo. ¿Alguien va a decir algo? Yo solamente voy a romper un poco la lanza porque quiero decir que sea más breve que yo, también puedo aprender estas cosas, ¿vale? Ahora, porque la gente está un poco cansada. Pero bueno, un mito que te quería preguntar, y ya que no he comentado nada, que es un mito bastante interesante, y es el tema del asesinato de su primera mujer. ¿Qué puede comentar, qué puede decir sobre esto? Bueno, pues es un asunto controvertido, la verdad. Su primera mujer, la verdad que si hubiera sabido que me iban a hacer esta pregunta, pues yo tengo un capítulo de esa obra que estoy más o menos trabajando, que se llama, analizando ese asunto. Entonces, bueno, me hubiera gustado traerte las citas, ¿no? Vamos a ver, su primera mujer, Catalina Suárez Marcaida, estando una noche, vamos a ver, Catalina Suárez Marcaida se casa Cortés con ella en Cuba. Era de una familia, de una serie de hermanas, que, bueno, uno dicen que querían medrar, bueno, son cuestiones también muy lógicas. Y bueno, pues Cortés pasa al continente y su mujer queda allí. Claro, Cortés, como se sabe, ya tiene otra amante. Cortés dábase a mujeres, dicen en algunas crónicas, ¿no? Y Cortés, cuando llega a su Catalina Suárez Marcaida a Nueva España, pues ya está como Malinche, en fin, ya se sabe, y esa es una de las explicaciones que han dado algunos. Nada, ella por un ataque de celos se lo reprocha y la mata. Lo que se sabe se sabe sobre todo en el juicio de relación. El juicio de relación se hace después de acabada la conquista, con las cosas más o menos estabilizadas. El juicio de relación, además esto es interesante decirlo, era pues una especie de examen al cual eran sometidos los españoles que pasaban a la Siria, que tenían responsabilidades mínimas. Y en él pues sí que aparecen todas esas acusaciones por parte de algunas de las personas que están en la servidumbre de Cortés. Parece ser que hay un banquete una noche en la casa de Cortés, en Coyoacán. Y allí, pues, estando Catalina Suárez en la mesa, le reprocha a uno de los comensales, que ahora no recuerdo el nombre, que está utilizando esclavos suyos o indios suyos para trabajos particulares. Y ese señor le dice, no, el que se utiliza es tu esposo, Cortés. Y Cortés, entre bromas y veras, le dice, no, yo contigo no quiero nada. Entiendas esto, como no quiero nada contigo carnalmente o personalmente o conyugalmente, o no quiero nada en cuanto a negocios o aún así
ser que en esa noche en la cual muere Catalina, ellos se retiran y en el silencio de la noche se escucha a Cortés pidiendo auxilio y acuden ahí una serie de sirvientas o de gente de casa. Bueno, pues ahí muere Catalina Suárez Marcaide. Dicen que se había orinado en la cama, algunos dicen que había las cuentas de un collar esparcidas, algunos dicen que tenía moratones en el cuello, y en definitiva, pues bueno, esos indicios pueden ser interpretados como que un hombre, que probablemente debe ser Cortés, la mató en un acceso colérico, por ejemplo. También Cortés a veces le dice, no, a veces es un poco colérico, aunque no todo colérico mata a su esposa. Bueno, pues esos son más o menos los hechos que se tienen, pero lo que sí que es cierto es que parece que Cortés mantuvo una muy buena relación con su yerno después de la muerte de Catalina. Yo no estaba esa noche en la habitación, vaya por delante, y claro, solamente cabe conjeturar, y no creo que nadie, no es como la momia de Juan Prim, que se ha descubierto y han visto que sí que tenían las marcas de un cinturón estrangulando, pero no tenemos en cada, no tenemos la autopsia. Pero sí que hay unos indicios interesantes. En México está Juan Garrido. Juan Garrido es un liberto negro, que es el primero, parece ser, que planta trigo en Nueva España, y un día estando Catalina por allí, le dio un baile, lo cual nos puede llevar a pensar que esa especie de síncope, como el que le causó la muerte otro día a esta actriz, Ana Diosdado, le pudo dar ese día y más fuerte esa noche, no lo sé. Cierto es que parece ser que dos hermanas de ella también padecían de unas enfermedades, unas dolencias muy parecidas. Y yo diría que hasta ahí puedo leer, no sé mucho más. Sí que sé que muchos han dicho, me parece que es Demetrio Ramos, o Peralta, no sé si es Peralta creo, que dice que un hombre tan poderoso como Cortés, si realmente le incomodaba a su esposa, se pudo haber deshecho de ella por muchos métodos. Incluso Bernardia del Castillo dice que, bueno, que ella fue recibida muy bien, claro, no sé lo que ocurre en una alcoba, pero esto es lo que yo puedo decir. Hay otros que han dicho pues, que realmente aquello fue una especie de sainete hecha por las mujeres en el juicio. Me parece que eso lo dice Ramos, tendría que consultar las fuentes. Pero bueno, es un caso difícil de pronunciarse en relación a él. Desde luego, claro, las pruebas de que había una especie de enfermedad congénita familiar pueden llevarte a pensar que ha muerto de un ataque al corazón o de cualquier otra dolencia. También es cierto que Cortés, si quiere eliminar a alguien, hombre, es una época en la cual los envenenamientos eran bastante habituales. Es decir, yo creo que si la hubiera matado hubiera sido un acto de pura cólera, pero ahí también tengo que decir que Cortés se distinguió por su templanza en momentos mucho más complicados que neutralizar a unas personas